Muchas gracias, hermanos. Yo no sabía que no me querían dejar, hermano. ¿Sí, no? Ya. Yo dije, caray. No, ¿a poco no? Estuvo buena. Bien, me han pedido que hable con ustedes sobre una introducción a los credos y al credo apostólico especialmente. Pues es un gusto saludarles, hermanos. Creo que recién creada, ¿no? La UPMI de San Pablo. Bueno, no, 2 años, ¿no? Está chiquita todavía, ¿no? Está bebé. Pero pues gracias a Dios por este tiempo. Qué bueno que se animaron. Creo que al ratito viene un estudiante precisamente del teológico, va a estar hablando también con ustedes. Pero antes de aburrirlos y de agobiarles su mente y hacer que no me presten atención, porque llega un momento en como que ya empiezas a escuchar nada más bla, 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 ¿no? Entonces, quiero comentarles que en el Seminario Teológico Presbiteriano de México tenemos un congreso que se viene precisamente en mayo, ¿no? Y haciendo eco de este tema que ustedes tienen, este congreso se titula 1700 años de Nicea. Este año, precisamente en el 2025, se cumplen 1700 años de este concilio de Nicea, que fue realizado en el 325, y usted se acordará a lo mejor porque alguien le ha de haber dicho que la iglesia la inventó Constantino el Grande en el 325 y todas estas historias que luego dicen, pero pues no es cierto. Lo que pasó ese día, o esas fechas que precisamente tratamos que fueran cercanas a la misma época en que se realizó el concilio, por ahí de mayo, junio, todas estas fechas, lo que hace este concilio es poner a los cristianos de acuerdo, porque se estaban peleando sobre si Cristo era Dios igual que el Padre, ¿no? Porque una cosa puedes decir es Dios, pero no igual que el Padre, ¿no? Entonces los cristianos acordaron a base de las Escrituras, a base de la palabra, que sí era igual que el Padre. Entonces a partir de ahí se comienza a hablar de lo que llamamos la doctrina de la Trinidad, ¿no? Entonces todo eso que nosotros conocemos como nuestra herencia, pues estará celebrado esa fecha, 22 al 24 de mayo, así que anímese. Tiene un costo de 1,000 pesos, pero mire, por ser ustedes, y hasta el 28 de febrero, yo les voy a dar un precio especial de 750 pesos. Así que ahí se está mandando a los presbiterios la información de las actualizaciones de costos, porque va a ir subiendo. Queremos llegar a los 1,000 pesos. Ahorita ya hay 50 inscritos, 50 personas inscritas en este momento. Queremos llegar a las 300. Si ustedes se inscriben ya van a ser 200, entonces ya con eso, hermanos, ya llenamos el congreso. Entonces anímese, van a ser 3 días, jueves, viernes y sábado, que van a ser de 9 de la mañana a 8 de la noche, ¿vale? Es todo el día, así que a lo mejor va a haber quienes no puedan participar, pero es la primera vez que se hace un congreso de este tipo en el Seminario Teológico Presbiteriano de México. Así que les esperamos ahí. Va a haber conferencistas de Ecuador, conferencistas de Chile, conferencistas de Francia, conferencistas de la calle Francia, que está ahí en Coyoacán, ¿no? Va a haber en Francia, Escocia también, y viene de Estados Unidos también otro expositor. Y pues los mexicanos, nosotros los que vamos a estar ahí, ¿no? Los que hacemos que el costo no suba tanto, ¿no? Así que le esperamos, hermanos, anímense, busque la página de Facebook del seminario, ahí van a encontrar toda la información. Bueno, vamos a hablar en primer lugar algunos fundamentos para hablar del credo. A los teólogos nos gusta dar muchas vueltas al asunto, entonces hacer como una planeación bien grande, así está dando vueltas. ¿Ha visto a los aviones cuando van a aterrizar? Empiezan a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y entonces de repente ¡za!, ya aterriza, ¿no? Cuando menos te enteras. Y el primer punto que vamos a ver ahorita es el Dios que se revela, o vamos a hablar de que Dios se revela. Eso es lo primero. La realidad fundamental del cristianismo es que Dios se ha revelado, se ha dado a conocer. Dicha revelación es el acto de Dios por medio del cual Él mismo quita el velo que impide que le conozcamos y se muestra tal como es. De allí el significado de la palabra revelación, según Harrison,
quitar el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Dios no es un Dios que quiere quedar oculto. No es un concepto metafísico para darle sustento a la realidad. Es el Dios vivo que se da a conocer y que se muestra a nosotros al crearnos, al redimirnos. Pero ¿cómo se ha revelado este Dios? ¿Cómo se ha dado a conocer? Bueno, por medio de su única y triple revelación que comúnmente llamamos palabra de Dios. Esta palabra de Dios es como Él ha escogido revelarse a nosotros los humanos. Dicha palabra de Dios es descrita en las Escrituras de 3 modos distintos y sin embargo es la única y completa palabra revelación de Dios. La primera forma en que es descrita es lo que llamaremos palabra creacional. Lo segundo, la palabra encarnada. Y la tercera, la palabra escriturada. Vamos a hablar de la palabra creacional. Usted puede encontrar esa palabra creacional descrita en Génesis 1, donde el Señor habla y el universo comienza a existir. ¿Se acuerda? En latín, los teólogos nos gusta usar el latín como para impresionar a las chicas, pero ya cuando estamos casados, nuestra esposa dice, ya no me hables así, no me impresionas, ya te conozco que no sabes latín, ¿no? Entonces, el fiat es el sea. Cuando dice allí, no es la marca del coche, hermanos, el fiat es el sea de Dios. Sean las cosas, que sucedan, que sea lo que no es todavía, ¿no? Pero vayamos por favor al Salmo 33, versículo 9. Es un texto muy bonito, muy especial, que haría bien usted en recordar, en tenerlo bien presente. ¿Alguien que me pueda ayudar? Salmo 33, 9. Ajá, no, es maravilloso esto, ¿no? Dios habló y ¿qué pasó? ¿No? A ver, ¿cuántos son papás aquí? ¿No? ¿Cuántos hablan y sus hijos hacen, verdad? No, no pasa, no. ¿No? Sí. O ¿cuántas son esposas aquí? ¿O novias? ¿No? Y entonces, ¿a poco el marido luego, ¿no? ¿Sí? A ver, hijo, ¿no? Pues no. Bueno, eso es lo que lo hace diferente a usted de Dios. Y no le pregunto a los esposos porque todos sabemos que no nos hacen caso, así que ¿para qué nos complicamos la vida? ¿Para qué nos exhibimos, no? Entonces se da cuenta, usted no es Dios, Él es Dios. Porque Él dice y sucede. Él afirma y existe. Su palabra hace que las cosas existan. Estos fiat o sea de Dios son el mandato original para que todo tenga su ser. Leyes, cosas, estados de cosas, seres humanos, etc. Todo es creado por esa palabra. Todo lo que existe, existe por su poderosa palabra. El mismo Salmo 33, versículo 6, a ver, ¿quién me puede ayudar? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Estamos de acuerdo? Que no se refiere a ese libro que usted trae ahí en la mano, ¿verdad? ¿O sí? ¿Por la Biblia fueron hechos los cielos? ¿Verdad que hay una diferencia? Está haciendo una diferencia entre la Biblia, que es palabra escrita de Dios, y su palabra original en la creación. ¿Me explico? ¿Vamos bien? No soy hereje, ¿verdad? No, todo tranquilo, ¿verdad? En un lenguaje metafórico, pero no por eso menos real, Dios establece la existencia de todas las cosas por un acto de poder irrevocable, su decreto, su palabra. ¿Cómo gobiernan los reyes? Por medio de sus leyes, por medio de lo que declaran, por medio de lo que dicen, ¿sí? Y así es nuestro Dios. Vaya al Salmo 119, 89 al 91, es un texto que a mí me fascina porque es el único texto, bueno, no es el único, es uno de los pocos, que habla tanto de la palabra en la creación como de la palabra escrita. El otro es Salmo 19, ¿eh? Este es el Salmo 119, 89 al 91.
¿Se fija bien lo que dice? No está hablando de la Biblia. Para siempre, oh Jehová, permanece tu Biblia en los cielos, ¿verdad? No, Dios tiene una Biblia grandotota, ¿no? Una Biblia divina. No, no se refiere a eso. Lo que está diciendo es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo, que algunos hablan precisamente de metafísica y hablan de cuestiones filosóficas ahí, pero simple y llanamente Dios está diciendo que su palabra es lo que sostiene toda la creación. La palabra de Dios es un orden, una ley que mantiene el universo en funcionamiento y a la vez condiciona la existencia de todo lo creado a un hecho esencial: servir a Dios. El Salmo 148:6, búsquelo nada más, no lo vamos a leer, explica que de las criaturas que los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Su ley es el fundamento para toda la existencia y por tanto existen leyes impuestas a Dios para la naturaleza. Por otro lado, también Dios estableció leyes o normas para la cultura, siendo esta su palabra ley para el ser humano en Génesis 1:28. ¿Cuántos ubican Génesis 1:28? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread ¿sobre qué? Las aves, los peces, los animales, las bestias del campo, sobre toda la creación básicamente, ¿no? Y la cultura, por tanto, para toda la existencia. Este es el llamado mandato cultural que está enraizado en la ley de Dios para la creación. Por eso, el ser humano es inevitablemente un ser que hace cultura, que modifica su entorno, que hace grandes progresos científicos, tecnológicos, artísticos, etc. La palabra de Dios creacional establece el contexto de todas nuestras actividades y la posibilidad de las otras manifestaciones de la revelación divina. Fíjese muy bien esto. Si usted no cree que hay una base revelacional en la creación, no va a poder hablar de las otras formas en que Dios se revela. Dice Van der Stelt, la revelación creacional es básica para que las escrituras existan, para que los humanos la lean, para que la palabra de Dios se encarne, el Espíritu sea derramado y el resucitado regrese. A ver, la Biblia, ¿cómo puede existir si no hay un mundo, si no hay lenguaje, si no hay tinta, si no hay producto cultural que hace que pueda usted escribirla e imprimirla? Y eso es la base de la revelación. ¿Cómo se iba a encarnar Cristo Jesús si no hubiera estas leyes del universo que existen hasta el día de hoy? ¿Cómo se hizo hombre Jesús? ¿Del vientre de quién? De María. No salió de la nada, no empezó ahí, de repente apareció un día como Terminator, ¿no? Ahí, y apareció Jesús, ¿verdad que no? Fue un proceso de ¿cuántos meses por lo menos? 9 meses. Y nació como cualquiera de nosotros, solamente que hubo este milagro del nacimiento virginal. ¿Me explico? La base es la base creacional. Toda la demás revelación se sostiene sobre esta base creacional. ¿Sobre qué se derramó el Espíritu Santo? Sobre nosotros, seres humanos creados y finitos. Sin la revelación creacional no habría Sagrada Escritura. Piensa en la tinta y el papiro de aquel tiempo, ni idiomas hebreo o griego y mucho menos sus traducciones al español, que son un desarrollo cultural. No habría encarnación ni la presencia del Espíritu en el mundo. Incluso si no hubiera creación, ¿a dónde volvería Cristo? ¿No está diciéndose que va a volver por segunda vez? ¿No creemos eso? Si no hay creación, si no hay esta base creacional, ¿a dónde llegaría? El universo entero es la revelación de Dios, como lo expresa Romanos 1:20, donde conocemos el eterno poder y deidad de nuestro Dios, es decir, su gobierno continuo sobre la creación. Vamos a ver ahora a la palabra encarnada, este segundo paso que da Dios para que nosotros podamos conocerle. El primer paso es toda la creación, es todo el universo.
De tal modo que cuando usted ve el universo de Dios, cuando usted ve la creación de Dios, debería todo ser humano inclinarse en reverencia no ante el universo, sino ante el creador del universo. La palabra encarnada no es un libro, sino que es una persona. Es el verbo de Juan capítulo 1, versículo 1, que se encarnó como hombre, Jesús el Cristo. Este Jesús es llamado el Logos en griego por Juan en su evangelio y quiere decir, en palabras de Atanasio de Alejandría, Dios verbo en persona que vive y actúa, al verbo del Dios bueno del universo, que es distinto de las palabras creadas y de toda la creación. Es el único y exclusivo verbo del buen Padre que ordenó este universo y lo ilumina con su providencia. La existencia de cada cosa, su cohesión, su utilidad y cada característica de las criaturas están definidas por el Verbo, el Hijo de Dios. Lo explica Colosenses 1, 15 al 17. ¿Quién me puede ayudar con este texto, por favor? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Jesús fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Gracias. Esta última frase merece especial atención. La palabra griega para subsistir es sunistemi, y quiere decir poner junto, construir, establecer, continuar, durar, existir. Y hace referencia a mantenerse o caer juntamente con. Es decir, la creación se mantiene con Cristo o cae juntamente con Él. ¿Me explico? Creo que se perdió el sonido, ¿verdad? Sí, bueno. La creación, todo el universo, se mantiene o cae con Cristo. ¿Ve dónde está nuestra seguridad? Incluso en la creación. Nuestra seguridad no está en nuestras capacidades intelectuales, en nuestra capacidad de mantener el orden en la creación a través del gobierno, a través de la filosofía, a través de la sociedad. Lo que tiene y lo que pone, le establece la seguridad en la creación es Cristo Jesús. ¿Me sigue? El destino de todo lo que existe está en Cristo. Él está dirigiendo la creación hacia su propósito principal, dar la gloria a Dios. El Verbo es por quien todas las cosas fueron hechas y a la vez Él sostiene el universo cohesionado y en existencia por su poder. Esta es la labor cósmica del Señor. Mantiene el cosmos, es decir, el orden que sostiene la existencia y permite que todo funcione correctamente. Vaya buscando Hebreos 1 del 1 al 4, por favor. Es Dios mismo obrando para sostener su universo y darse a conocer. Hebreos 1 del 1 al 4 explica que el Señor habló primeramente por los profetas, váyalo leyendo ahí con sus ojos, pero que en última instancia nos habló en Jesucristo la revelación última de Dios, por quien hizo el universo. En este punto, el autor de Hebreos une la labor cósmica en la creación de Cristo con su obra redentora, de tal forma que nos dice que Él efectuó la purificación de nuestros pecados. Jesucristo, el Logos, se hace hombre en Juan 1:14, y este verbo se hizo carne, dice Juan, ya iba a decir Pablo, ¿verdad? En este acto nos revela a Dios mismo. Quien me ha visto a mí, ¿qué dijo el Señor? Ha visto al Padre. En el caso de la creación nos lo revela como el Dios soberano que gobierna sobre todo, pero en la encarnación nos revela redentoramente su persona divina. Por ello nuestro Señor Jesucristo es llamado, en Colosenses 1:15, la imagen del Dios invisible. Y también él mismo llegó a afirmar, quien me ha visto a mí, como lo hemos dicho, ha visto al Padre. Él es la revelación plena de Dios.
y como tal se ha dado a conocer a nosotros como el que está dispuesto a dar su vida para cumplir la exigencia que nosotros no pudimos cumplir, la obediencia total a Dios. Y a la vez, cubrir con su sacrificio nuestro pecado y así reconciliarnos con Dios. La segunda parte de Colosenses 1, 18 al 20, lo explica. El oficio redentor del Logos es maravilloso, porque Él mismo, mediador por medio de quien fueron creadas todas las cosas, es quien también salva todas las cosas. ¿Ya encontró Colosenses 1, 18 al 20? ¿Quién me puede ayudar a leerlo, por favor? ¿Se fija? El mismo que creó todas las cosas es el mismo que redime, ¿qué? Todas las cosas. Ese himno, ese canto es maravilloso, ¿eh? Es un poema que algunos teólogos interpretan esto como un himno, otros lo interpretan como un poema que escribe Pablo. Pero cualquiera de las dos posiciones que usted tenga, no importa. El punto central es lo que dice yo digo que es un poema, escrito por Pablo, porque cuando vas leyendo la carta en Colosenses 1, Pablo se va emocionando mucho en cuanto va escribiendo. Y en ese momento él se inspira, vamos a decirlo así, en este sentido emocional, pero a la vez dirigido por el Espíritu Santo, y crea este hermoso poema, ¿no? Dirían los comediantes, ¿no? El oficio redentor del Logos, entonces, es maravilloso. No hay contradicción entre creación y redención. La redención obrada en Cristo Jesús es volver a colocar el universo en el orden cósmico establecido por Dios, de tal forma que la condición pecaminosa del hombre es erradicada por el sacrificio de Cristo, dando su propia justicia para que vivamos ante el rostro de Dios como sus hijos, según Efesios 1:7. Incluso, según Romanos 8:21, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera sujeta a Cristo, pero Cristo Jesús como la máxima revelación de Dios. Vamos ahora a hablar de la palabra escriturada, y ahorita voy a hacer el caso, porque usted va a decir, ¿y por qué nos está hablando de estas cosas bien raras? Porque para que usted pueda crear un credo, tiene que tener el contexto de dónde sale. Palabra escriturada. A diferencia de la palabra encarnada, la palabra escriturada es efectivamente un libro, y como tal, y escuche bien, es el registro inspirado de los poderosos hechos de Dios a favor de la humanidad. La Biblia es el registro inspirado de los poderosos hechos de Dios a favor de la humanidad. La palabra de Dios en su forma escrita viene a nosotros con poder revelador para señalar a la palabra ley de Dios para su creación y a aquel que es la palabra de Dios. De tal forma que el hombre total pueda ser conformado en un hombre de Dios. Vaya usted a 2 de Timoteo 3:16, ¿se acuerda? Y bueno, léalo ahí en su lugar, no tenemos que leerlo ahorita. La Escritura nos muestra la forma correcta de interpretar nuestro entorno como la creación de Dios. Siempre he mencionado que la desmitologización es muy importante, pero no al sentido de Bultmann, sino en el sentido en que la Biblia viene a desmitologizarnos a nosotros, viene a quitarnos los mitos a nosotros. Nosotros no vamos a la Biblia a quitarle los mitos, porque no hay mitos en la Biblia. La Biblia le quita los mitos a usted. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, en la cultura egipcia, había monstruos marinos que devoraban todas las cosas y que entonces era algo preocupante para los egipcios. Génesis capítulo 1 dice, estos no son dioses, estos no son monstruos que te van a destruir, son monstruos que están sujetos ¿a quién? A Dios y que Él los creó. ¿Se acuerda del Leviatán? ¿Ha escuchado el Leviatán? A mí me encanta cuando la Biblia habla del Leviatán, porque siempre, somos curiosos por naturaleza el ser humano, pero de por sí eso me da mucho morbo. ¿Qué es el Leviatán? ¿No? ¿Qué rayos es el Leviatán? No sabemos honestamente, algunos dicen que es un cocodrilo, otros lo manejan como un hipopótamo, cualquiera de las dos es espantosamente espantoso, pero yo soy de los que creen que se refiere más a una criatura mitológica de la época o de las culturas circundantes,
que ha influido fuertemente en los israelitas. ¿Y sabe qué es lo que dice Dios? Le dice a los israelitas, ¿le tienen miedo al Leviatán, muchachos? Y los israelitas decían, sí, Señor, todos los demás también le tienen miedo. Es un animal terrible, Dios. Mira, tiene corazas y escupe fuego y parece un dragón, ¿no? ¿Verdad? Un dinosaurio, yo digo que es un dinosaurio. Ahora, pero entonces Leviatán, dice Dios, hay un salmo, en el que dice, mira, yo creé a Leviatán, no te preocupes, y lo puse en el mar para que jugara en él. ¿Sabe cómo está describiendo Dios a Leviatán? Ahorita le voy a decir. Luego Job, el mismo que lo describe y que hace toda esta descripción, Job escucha de Dios, oye Job, tú eres tan fuerte como para que puedas agarrar a Leviatán y lo puedas agarrar de su hocico, de sus narices, dice, con un gancho, y lo agarres de la nariz y te lo acerques aquí. ¿Así de fuerte eres tú? ¿Ha visto a estos señores grandotototes, así bien grandotes, con un Rottweiler así bien gigante? Y que los agarran y les hacen así y no les hacen nada. ¿Los han visto? Eso es lo que está describiendo Dios. ¿Sabes qué es el Leviatán para mí? Dice Dios. Es mi mascotita. Yo lo puse ahí para que juegue en el mar. Es mi mascotita. No te preocupes, no te va a hacer nada. ¿Le han dicho eso a esas personas que tienen esos perrotototes? Y no te preocupes, no pasa nada. Sí, mientras tú estés ahí. ¿Se da cuenta? Yo domino sobre todo. Lo que hace la Biblia es, en primer lugar, domestica a la creación y la pone otra vez bajo sujeción a Dios. Y después desmitifica tu cultura y te dice, eso no existe o esto sí existe, o sabes qué, esto no te preocupes, el soberano es Dios, el rey es Dios. Así es la Biblia. Calvino la describe como unos lentes que nos ayudan a interpretar la realidad. También nos dice que, la Escritura nos dice que la creación es el reino de Dios. Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es ¿qué? La tierra y su plenitud. Es de Él, es su propiedad, todo lo que hay en ella. Y también el Salmo 103:22. Todos nos sabemos el Salmo 103, ¿verdad? Bendice alma mía Jehová, bendiga todo mi ser. Pero le apuesto que no se sabe después de que dice, Él es el que perdona todos tus pecados, el que sana todas tus dolencias y el que rescata. Y luego, tu boca y bla, bla, bla. Y luego, ya de ahí quién sabe, ¿verdad? Son 20 y tantos versículos, no sabemos todo el Salmo 103. Y es que nunca llegamos a esa parte porque siempre nos interesa la redención. Y no hay nada de malo en eso, está bien. Pero vaya al versículo 22, por favor, del Salmo 103. Y mire usted lo que dice. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, bendice alma mía a Jehová. ¿Cuáles son los lugares del señorío de Dios? ¿Solo la iglesia? No, ¿verdad? Digo, y aquí yo le estoy hablando de pura Biblia, hermano, ¿verdad? No, estamos metiendo otras cosas. ¿Cuál es el lugar del señorío de Dios? ¿Dónde Él gobierna? Cristo mismo lo repitió, ¿no? Toda potestad me ha sido dado, ¿dónde? En todos lados. Aquí yo soy el mero mero, ¿no? En términos mexicanos, solamente sus chicharrones truenan, ¿no? Eso es. Que Él gobierna por medio de su ley, Salmo 119, 89 al 91, ya lo leímos, ¿se acuerdan? De tal forma que los ídolos de las naciones son estimados como nada, no hay otro Dios, solo el Señor. Los 10 mandamientos son la expresión individual del más grande mandamiento, amar al Señor nuestro Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra existencia, y el segundo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Uno de los propósitos de las Escrituras es señalar al hombre la forma de vivir en la relación de pacto que Dios ha establecido con nosotros.
Van der Stelt explica, es la indispensable guía respecto a qué creer y cómo vivir la vida diaria. Esto respecto a qué creer, Juan 20:31. Hizo Jesús muchas otras cosas las cuales no están escritas en este libro, dice Juan. Pero estas se escribieron ¿para qué? Para que creas, exactamente. Te está llamando a creer. La Biblia te está llamando a creer. Es un libro de fe. Te impulsa a creer. Muchas cosas han sido dejadas fuera de las Escrituras. ¿Con quién se casó Caín? ¿No? Siempre están con esa pregunta y nos estresan a los pastores con esa pregunta porque tampoco sabemos, hermanos, no sabemos. ¿No? O sea, es la verdad, no sabemos. Vamos a decir, pues con su hermana y nos perturba eso en la cabeza, hermanos, pero pues ni modo, ¿no? Muchas cosas han sido dejadas fuera de las Escrituras porque el propósito de la Biblia es apuntar a Jesucristo como el Creador y Redentor por medio de quien podemos tener vida eterna. Ya nos lo decía el libro de Timoteo con el apóstol Pablo. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese cómo interpreta la Biblia la palabra perfecto. No quiere decir que no cometa errores, que no peque. Sí, no debe pecar, no significa otra cosa. Pero perfecto dice enteramente preparado para toda buena obra. Cuando un licenciado se gradúa, ¿qué significa? Que está enteramente preparado, que es perfecto. Que bueno, que haya copiado, que haya ahí como la ministra del pueblo, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿Me explico? Y mire, esto va porque yo quiero que usted comprenda que Dios nos tiene acorralados. ¿Cómo que Dios nos tiene acorralados? Sí, Dios nos acorrala y nos acorrala por nuestro bien. Con su creación se manifiesta de manera asombrosa. Pero hay quienes todavía dicen, ay, ¿para qué? No creo en Dios, ¿no? No hay Dios, porque hay quienes lo dicen. Ven el universo y dicen, no hay Dios. Ah, no hay Dios. Ahí te va mi hijo, ¿no? Y se manifiesta el hijo. Pero aún así hay quienes dicen no creer. ¿Se acuerda de los fariseos y los sumos sacerdotes? O se acuerda de los guardias en el sepulcro. Digo, ¿vieron cómo la piedra se movió? ¿Vieron el resplandor? ¿Vieron a los ángeles? ¿Cuánto me das por decir que no es cierto? ¿No? Saben que es verdad, ¿y qué? Y se niegan. Se da cuenta cómo la revelación no significa que el hecho de que se te aparezca Dios, literalmente con Jesús, no significa que vas a creer. Por eso cuando usted le diga, aparécete Dios, y yo entonces te creo y te voy a seguir, no es cierto, no lo va a hacer. Pero dice Dios, tampoco, ahí te va mi libro, autografiado y toda la cosa, soy yo el que lo hizo, ¿no? Yo Jehová, en muchos de los profetas siempre terminan sus profecías con esa frase maravillosa, yo Jehová, de mi cuenta corre, yo pago, dice el Señor, ¿no? Y entonces, esa misma revelación escritural, ¿qué pasa? Viene a nosotros, ¿y de qué testifica? De la palabra en la creación y de Cristo Jesús. Y entonces nos dice, cree en Él. ¿Y todavía te pones necio y terco? ¿Y no crees? Imagínate, Dios te agarra por aquí, tú te quieres ir por acá, te aparece por acá, y te quieres ir por allá y te aparece por acá. Y allá no, porque está el infierno. Entonces dices, no hay para dónde hacerte. Me voy al infierno. Así es el hombre. Me rebelo contra Él. ¿Me explico? Pero ese es el contexto revelacional. Siempre estamos en este contexto de la revelación. El ser humano tiene una importancia aquí. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos, hermano? No supe ni qué. Hasta la 1. ¡Hala! ¡Ay, híjole! Pobres hermanos. ¿Sí? Menos, dice el hermano. Ok. Hasta las 5, dice, no. No tengo tanto preparado. Cuando el ser humano se encuentra con esta revelación, con esta triple revelación que en teología la llamamos, esto es teología bíblica, surge directamente de la Escritura,
pero en teología sistemática lo llamamos revelación general y revelación especial. ¿Vale? ¿Alguno ha escuchado de eso? ¿Sí? Y los que no se preocupen, no se estresen, ¿no? Con la Biblia es suficiente, diríamos, ¿no? No se preocupen, no se estresen. Pero revelación general se refiere a esa creación maravillosa que usted puede ver. Y la revelación especial se refiere a las Escrituras y a Cristo Jesús. ¿Sale? Es lo mismo. Solamente que aquí lo estamos trayendo directamente de la Biblia para no colocarlo en esa categorización. Lo segundo que usted debe saber, después de entender que Dios se ha revelado y que nos tiene en este contexto revelacional, es que el ser humano es un ser religioso. ¿Cómo que un ser religioso, pastor? El ser humano está llamado a vivir responsablemente ante el rostro de Dios. En latín es una frase que se llama coram Deo. ¿Cuántos de ustedes la han escuchado? Coram Deo es una frase muy bonita. ¿Qué quiere decir? Ante el rostro de Dios. Coram Deo, ante el rostro de Dios. Coram Deo. Así para que apantalle, ¿no? Ahí. ¿Qué aprendiste hoy? Coram Deo. Sí, ¿no? Esto es así desde la creación, cuando el Señor dijo, fructifica y multiplícate y señorea en toda la creación. Desde allí, Dios le está dando el mandato al hombre y a la mujer de que hagan estas cosas. Y si Dios te coloca bajo ese mandato, ¿qué tienes que hacer? Pues nada más que responder. El hombre fue puesto en una relación de pacto que le demandaba poner su confianza en el Señor para toda su labor. Génesis 2, 15 al 17, ¿se acuerda? Cuando el jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Sabe qué significaba eso? De la ciencia del bien y del mal. Algunos piensan, es que Dios no quería darle al hombre ese conocimiento. No es cierto. Lo que estaba sucediendo es que Dios estaba estableciendo una relación de confianza entre Él y el ser humano. ¿Se acuerda usted qué decía Dios en Génesis capítulo 1? ¿Y vio Dios qué? Que era bueno. Y lo repite varias veces, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, es bueno. Luego repite una cosa que no es buena en Génesis 2. ¿Qué dice que no es bueno? Que el hombre esté solo. ¿Quién establece entonces qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno en su creación? ¿Quién es el mero mero? Ya como que, se oye raro, pastor. ¿Quién es el que establece la ley para la creación? Dios. ¿Qué significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién es el que manda en la creación? ¿Quién es el que establece lo que está bien y lo que está mal en la creación? Y entonces a Adán y a Eva se le ocurre pues hacer lo que hicieron, ¿verdad? Si no, nosotros podemos ser como ¿qué? Como Dios. Bueno, por lo mismo, la demanda constante del Señor es doble: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. De esta forma nos damos cuenta que la revelación creacional es el marco de nuestras acciones. ¿Dónde realizamos todo? En la creación. La revelación autoritativa o la revelación encarnada es el por quién de nuestras acciones. ¿Por quién haces todo lo que haces? Por Cristo, ¿no? Está este lema del esfuerzo cristiano: por Cristo y por su iglesia, ¿no? Y la revelación escriturada es el para qué de nuestras acciones, ¿no? En toda nuestra actividad humana estamos llamados a responder a la triple revelación de Dios. Esta respuesta, desde la caída del hombre en el pecado y la posterior redención en Cristo, se puede dar en dos formas: en amorosa y obediente respuesta al Creador y Redentor de todas las cosas, o en rebelión al Creador y Redentor de todas las cosas. Todos nuestros actos políticos, económicos, académicos, familiares, eróticos, psíquicos, etcétera, están dirigidos religiosamente en obediencia o desobediencia al Señor. De ahí que el llamado del creyente que ha sido lleno del Espíritu Santo sea ser ministro de la reconciliación, según a los Corintios 5:18, haciendo que sus obras testifiquen de la redención traída de Cristo, y así se glorifique el nombre de Dios, Mateo 5:16, para que vean vuestras buenas obras y así que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Pero también el no creyente testifica de la confianza última en sus actos educativos, psíquicos, académicos y económicos. Esta es una característica de ser humano. Nosotros reflejamos lo que adoramos, ¿sale? Reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Ya en Génesis 4 y 5 vemos el desarrollo humano de las diferentes cosas de la creación, como la cría de ganado, la creación de tiendas, ¿se acuerda de los hijos de Lamec? La metalurgia y la música, pero también la invocación comunitaria y cultural de Dios. Mire, en Génesis 4 y 5 se manifiestan dos razas o dos humanidades. La raza de los hombres que no honran a Dios y la raza de los hombres que honra a Dios. Solamente que nos llevan ventaja los que no honran a Dios. ¿Por qué? Porque mataron a Abel, ¿se acuerdan? El padre de los que crían ganados y habitan en tiendas no iba a ser Jabal, iba a ser Abel, pero lo mató Caín. Después Caín tuvo sus hijos y Caín crea una ciudad y le pone el nombre de su hijo, Enosh, que quiere decir humanidad. Y luego esa característica de estarle poniendo el nombre del hombre a las ciudades, a las cosas, de dar gloria al ser humano. Y luego continúa el desarrollo de la creación y Lamec, nieto, bisnieto de Caín, no me acuerdo, tiene también sus hijos. Pero hace un desarrollo cultural negativo. ¿Cómo, pastor? ¿Sí? Bueno, no sé si usted lo vea negativo, yo espero que lo vea de manera negativa, ¿verdad? Se consiguió otra esposa, 2 esposas tuvo. Si es negativo, dice el hermano. Sí, pastor, sí es negativo, ¿no? Sí, amén, ¿no? ¿Me explico? El matrimonio había sido establecido por Dios, la ley de Dios para el matrimonio era una, ¿se acuerda? Y entonces Lamec dice, ¿qué? ¿Por qué? 2 por 1, ¿no? Y entonces lo que hace él es crear la poligamia por primera vez. Ajá. Pero sigue habiendo matrimonio, ¿eh? O sea, no es algo que va en contra de lo que Dios ha creado, pero él lo deforma, porque eso hace el pecado. Y quizá usted dirá, no, pastor, esto se lo está sacando de la manga. No, porque no está tan grande. Pero lo que sí está diciendo, usted va a encontrarlo más adelante, cuando él le habla a sus mujeres y le dice, mujeres de Lamec, Ada y Sila, vengan, ¿no? Y dice que un hombre mataré por mi herida y que un niño mataré por un golpe. Es decir, si un niño me golpea porque se me atravesó y se cayó por error, yo lo mato. Que una persona me ve feo, yo lo mato. ¿Sí? Ese es lo que está estableciendo. Y fíjese lo que dice. Si 7 veces será vengado Caín, ¿qué? 70 veces 7 será vengado Lamec. Está estableciendo una norma, una ley superior, según él, a la de Dios. Está estableciendo su propia ley. Y a partir de ahí hay un ciclo de violencia interminable. Y le cuento otro chismecito de Lamec, porque está bárbaro, ¿no? Tiene estos 3 hijos, Jabal, Jubal y Tubal Caín, ¿no? Nunca he pensado en el de Tubal Caín, se oye como muy primitivo, ¿no? Tubal Caín, ¿no? No sé. Pero, ¿se acuerda cuál es la hija de Lamec? Pero dilo más bajito, no lo digas, no, espérate. ¿Quién se acuerda del nombre de la hija de Tubal, de Lamec, de este señor, de Lamec? ¿Verdad que no? Casi no nos acuerdo. ¿Cómo se llama? Naama. Pues sí está bonito. Pero ¿sabe qué significa Naama? La bonita. Pero ¿sabe qué significa eso? En el contexto de Lamec y en el contexto de los otros hijos, era el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, era el padre de los músicos, era el padre de los que trabajan con el metal y el oro y todo eso. Y Naama. Y la bonita. Su único valor
el único valor de la mujer en la cultura de Caín, en la cultura de Lamec, es su belleza física. Es el único valor que tiene la mujer en esa cultura. Y dice, pastor, ¿cómo se lo está sacando de la manga? No, véalo después con Dina, la hija de Jacob. Siquem la viola porque dice, está guapa, me gusta, la tomo. Porque el único valor que se le da a la mujer en la cultura de Caín, en la cultura caída, es ese. Lo que me puedas proporcionar de placer. ¿Me explico? Y hasta ahorita dice la hermana, ¿no? Esos hombres, ¿no? Oh, hermana. En esto que dice nos agravia a todos. Sí, ¿no? Pero fíjese bien, la cultura del mal y la cultura del reino. Y llega a haber otra expresión por la violencia hasta que las dos culturas se unen en Génesis 6. ¿Se acuerdan? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres, ¿qué? Y no son ángeles los hijos de Dios. Se refiere a estos hijos de Dios de los que hablamos. Los hijos de Set, ¿se acuerdan? Porque dice que la Escritura que a partir de ese momento los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. La línea de Set sigue honrando a Dios. La línea de Caín deshonra a Dios. Pero estaban separadas. Llega el momento en el que los hijos de Dios dicen, oye, están guapetonas. Es decir, empiezan a caer en el valor de la otra cultura. Lo único que importa en la mujer es su belleza. No que ame a Dios, no que honre a Dios, no que glorifique a Dios. ¿Me explico? ¿Me sigue? ¿Cómo va todo esto? Entonces se juntan las dos culturas y ya no hay quien viva en paz y quien procure la paz. Los pacificadores se han acabado y ahora es toda una cultura de violencia y de maldad que solamente será o echada para atrás, ¿cómo se dice? ¿Sí? Revertida, gracias. Será revertida por Cristo Jesús. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? Le dice Pedro, ¿no? Y Pedro bien contento, ¿no? Hasta 7, ¿verdad? Ahora sí no me voy a equivocar, dijo Pedro. Ahora sí yo lo voy a lograr. Y Jesús le responde, ¿no? No te digo hasta 7, nunca lo puedo satisfacer, ¿no? Pedro y su frustración de nunca puedo llenarle el ojo al Señor, ¿no? No te digo hasta 7, sino ¿qué? ¿Se acuerda lo que dijo Lamec? ¿Y se acuerda lo que dice Cristo? ¿Qué es lo que está haciendo? Traer una cultura que va en contra de esta cultura, no para matarlos, no para destruirlos, sino para ¿qué? Perdonarlos, para amarlos, porque vamos a cambiar esta cultura con amor. Ama a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo. ¿Ve? Y un nuevo mandamiento os doy, dijo el Señor, ¿no? Que se amen como yo los he amado. Vaya. Entonces, el llamado del creyente no solo es a participar de la redención del mundo que Cristo ha comprado, también es un llamado a proclamar públicamente su fe en aquello que le da sentido a su existencia. Este llamado del Señor a reunirse y adorar públicamente al Creador y Redentor se ve claramente testificado en las Escrituras cuando se republica el mandamiento acerca del día de reposo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Es para Jehová tu Dios. De esta forma el creyente en Cristo se reúne periódicamente a horas específicas para proclamar la grandeza del Señor en actos simbólicos que reflejan su fe y la fortalecen. Como la predicación, el culto, la oración, la lectura de la palabra, los sacramentos y los cantos. Todos esos son actos simbólicos que expresan nuestra fe. Pero también los no creyentes en Cristo tienen actividades que fortalecen su fe.
como los servicios en las mezquitas o sinagogas o los diferentes actos de glorificación a la patria por el gobierno. Vamos a descansar por el natalicio de Benito Juárez. Porque nació Benito Juárez. O sea, yo estoy de acuerdo, hay que descansar, hermanos, ¿no? A la gorra ni quien le corre, hermanos, ¿no? Pero, ¿cuál es la razón? No, y ahora hablando de ustedes maestros cristianos, tanto en la iglesia como en las escuelas normales, es importante que eso también lo reflexionemos. No significa que no vamos a descansar, claro que sí, hermano, vamos a descansar, por supuesto, pero el ser humano expresa su carácter religioso tanto en los actos económicos, políticos y sociales como en los actos llamados de fe. Vamos a ir buscando algunos textos bíblicos rápidamente, hermanos. Mateo 10:32, por favor, de mi lado derecho. Mateo 10:32 me van a ayudar. Y de mi lado izquierdo me van a ayudar con Mateo 26:18. Perdón, no. Primera de Timoteo 3:16. El ser humano, como ya dijimos, tiene un llamado a proclamar públicamente su fe en aquello que le da sentido a su existencia. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me... 10:32, hermanos, por favor. Mateo 10:32, ya lo iba a leer yo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también me confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Exacto. El apóstol Pablo también llama a Timoteo a permanecer fiel a la buena profesión hecha delante de muchos testigos. 1 Timoteo 6:11-16. De hecho, a lo largo de las Escrituras encontramos diferentes expresiones que los estudiosos consideran reglas de fe. Recuerda que en el punto sobre la revelación de Dios dijimos que las Escrituras nos enseñan qué creer y cómo vivir la vida. Una de estas confesiones más antiguas es la fórmula trinitaria del bautizo que dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 26:18. Otro ejemplo es el de 1 de Timoteo 3:16. ¿Quién lo tiene, por favor? O, ¿se acuerda usted también? Este texto te habla directamente de la manifestación de Dios en la carne, es decir, su encarnación. Su justificación en el Espíritu se refiere a la resurrección, ¿no? Justificación debe entenderse también como vindicación, ¿sale? Se declaró que Él estaba en lo correcto y que todo lo que hizo estaba bien, ¿no? Entonces lo resucita el Señor. Filipenses 2:5-11, ¿se acuerda de ese canto de Chucho Romero? El hermano Chucho Romero, el hermano separado Chucho Romero, ¿no? Dice Jesús, pero échale sentimiento, ¿verdad? Así como que de tipo Chucho Romero. Bueno, ese es el texto de Filipenses 2:5-11. Si usted dice, es que yo no me sé ningún texto de la Biblia, pero se sabe ese canto, dígaselos en la escuela dominical, si todavía le levantan los datos estadísticos, ¿no? Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, muerte y luego resurrección, para que todos se inclinen ante Él y declaren que ¿qué? Así es. Todas estas referencias bíblicas nos hablan claramente sobre el llamado de los creyentes a confesar comunitariamente aquello en lo que depositan toda su confianza y lealtad. De allí que cuando los creyentes se les exige que abjuraran de Cristo y profesaran lealtad al César, diciendo César es Señor, se negaran y afirmaran Jesucristo es Señor. O dicho en palabras de Tasiano, que vive del 120 al 180, apologista del siglo II, solo si se me manda negar a Dios, no estoy dispuesto a obedecer, sino que moriré antes para no ser condenado por embustero e ingrato. Una de las más antiguas es la pequeña palabra pes de la que nos hablaba el pastor anteriormente, utilizada en griego como acrónimo de una breve confesión de fe, usada por Aversio,
Aversio, no sabemos ni quién era este señor, pero Aversio hizo una lápida, ¿sí? Y entonces hizo una frase, no la tengo aquí escrita, pero es una cosa larguísima, y hace una frase hermosa, y ahí utiliza, somos conducidos por un pez, por un ictus. Es la referencia más antigua. Por cierto, hay otra referencia que se descubrió hace poco en ¿cómo se llama? En un piso acerca que decía Jesús es Dios. Y estamos hablando del siglo II después de Cristo. Es decir, muy antiguas. Dicha palabra en griego es ictus, pez en griego, y en forma de acróstico quiere decir Jesús Christos Theou huios soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. La Iglesia, los creyentes, son llamados a testificar públicamente su fe como muestra de lealtad y fidelidad a aquel quien por medio de Jesucristo les ha dado vida, aliento y todas las cosas. ¿Qué es un credo? Ahí le va una definición. Es una posibilidad que usted pueda aceptar según Van der Stelt. Dice, un credo es la declaración pública y comunitaria de la lealtad que profesamos desde el corazón a lo que consideramos fundamental o básico para nosotros y los otros seres humanos. Se la repito, un credo es la declaración pública y comunitaria de la lealtad que profesamos desde el corazón a lo que consideramos fundamental o básico para nosotros y a los otros seres humanos. ¿Cuántos vieron Infinity War? ¿Sí? Endgame, ¿no? Amén, gloria a Dios, hermano. Yo lo recibo eso, ¿no? Y hay una frase en la que el Doctor Strange le dice a Star-Lord, ¿a quién sirves? Refiriéndose de qué bando está, ¿no? Y entonces Star-Lord, este personaje de los cómics, dice, ¿qué se supone que debo responder? ¿Dios? Bueno, esa es una muy buena respuesta, por cierto, ¿no? Pero ese es el tema. El credo testifica a quién sirves, a quién eres leal, ¿sale? Es como tu anillo de bodas. No dice que, ¿cómo se llama? ¿Quién es tu esposo o tu esposa, verdad? Bueno, el mío sí dice, Lo tiene, exacto, el mío también. Mi esposa no me quiso soltar, dijo, no, que quede claro. Pero esto significa que tú eres leal a alguien, ¿sale? ¿Sale? Eso es muy importante que usted lo tenga. Entonces, el credo es la declaración pública y comunitaria de que somos leales a un solo Dios, el Padre quien ha creado todas las cosas, el Hijo quien ha redimido todas las cosas y el Espíritu Santo quien está santificando todas las cosas. Y que todos los hombres y mujeres deben someterse en obediencia a Él. ¿Sabe? El credo es intolerante. El credo es intolerante. ¿Por qué dice eso, pastor? ¿Qué intolerante es, no? Porque el credo es intolerante. Sí, simple y llanamente, hermano y hermana. El credo no permite otra fe. El credo no permite que usted tenga fe en algún otro Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Punto. ¿Quién más creó los cielos y la tierra? Nada más el Padre. Bueno, ya en la economía de la Trinidad entendemos esta frase. ¿Me explico? Alá, no. Buda, menos. El demiurgo de los griegos, tampoco. Ese cochino ni existe, ¿no? Creo en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Dice, Señor nuestro, es muy enfático. No está ni siquiera, y me encanta porque el credo es comunitario, Nuestro, creo, no se refiere individualmente. El creo es un creo de la comunidad, como una sola. ¿Sabe? Hay un dato curioso del credo apostólico. Es que casi todas las construcciones verbales acerca de Cristo Jesús están hechas en pasado. La única
que está en presente, ¿cuál es? A ver, repásalo en su mente. Todas las construcciones verbales acerca de Jesucristo, nació, murió, etcétera, etcétera, están en pasado. El futuro, ese es futuro. ¿Cuál está en presente? No, más abajo, ¿no? ¿Vale? Está sentado a la diestra del Padre. Me encanta porque el credo no perdió ese detalle. Está sentado a la diestra. ¿Y sabe quién me hizo ver eso? Con el dolor de mi corazón lo voy a decir. Me lo hizo ver Karl Barth. Y digo, me estremezco. Sí. Y este teólogo en su comentario, porque para hacer este escrito tuve que hacer varias investigaciones en varios temas, leer uno de los más antiguos también, Exposiciones del Credo por Rufino, un padre de la iglesia, y es hermoso. Pero esa frase, está sentado a la diestra del Padre, está hablando de lo que es hoy. Su fe no solo está anclado en el pasado o se remite a un futuro que todavía no ve, sino a algo que usted cree que hoy está ¿qué? Sucediendo. Bueno, por medio del credo, el credo también es evangelístico. Porque cuando usted afirma el credo, le dice a otros que deberían unirse a esta comunidad de fe. Usted está llamándoles a someterse también a este poderoso y amoroso Señor. ¿Me sigue? Y ya vamos aterrizando, ¿verdad? ¿Se acuerda que estábamos planeando? ¿No? Primero el Dios que se revela, que nos acorrala y que nos dice, ¿vas a creer o no vas a creer? O te vas para allá, ¿no? ¿Vas a creer o no vas a creer? Y entonces tú con toda tu vida, en tu vida diaria, empiezas a expresar esa fe. Por eso el borracho deja de ser borracho, ¿sí? Porque ha sido cambiado por Dios. Por eso el adúltero deja de ser adúltero, ¿sí? Por eso la esposa regañona deja al esposo hacer lo que quiera. ¿Me explico? Eso no, pastor, ¿qué le pasa? ¿No? Ahí no nos cambia el evangelio, pastor, ¿no? ¿Me explico, hermanos? Esa es la vida cotidiana y esto funciona en muchas formas, porque esto funciona también en tu manera de votar, ¿no? En tu manera de hablar con otras personas, pero no se va a expresar rápidamente, ¿sale? Es poco a poco. Tampoco querramos que en el momento que te conviertes ya todo cambia en tu vida. Hay momentos que cambian. Usted ha escuchado esos testimonios del exalcohólico que era un borracho de esos malos, borracho de mala copa, ¿no? Que lo veías a 1 kilómetro y ya lo olías, ¿no? Es malo, el borracho. Y entonces Cristo viene a su vida y ¡pum!, deja el alcohol. ¡Wow! Pero sigue siendo mal hablado. ¿Le pasa? Bueno, no lo de mal hablado, no sé si ya usted sabrá, ¿verdad? Pero se da cuenta, el evangelio no te cambia inmediatamente en todos los aspectos, sino que hay cosas que cambian tu vida, ¿sale? Y poco a poco te va cambiando. Así lo mismo pasa en nuestra comprensión de lo que el evangelio implica para toda la existencia. Eso es poco a poco. Pero lo que sí no te permite el evangelio es que no puedas confesar públicamente quién es tu Señor, quién es tu Rey, quién es el que domina tu existencia. Por eso confesamos y declaramos públicamente quién es el Señor. Hablemos ya directamente del credo apostólico. Otras 2 horas, hermanos, no se preocupen. Rufino de Aquilea, que vivió del 345 al 411, describe en su Commentarium in Symbolum Apostolorum, no sé qué sea eso, pero yo dije, pues hay que ponerlo porque él lo escribió así. Comentario en el símbolo de los apóstoles, una leyenda muy difundida en los primeros siglos del cristianismo sobre el origen del credo apostólico. ¿Vale? Esto es una leyenda, no es como sucedió, pero hubiera estado padrísimo que así fuera. Estando en la noche previa a separarse,
primero acordaron un estándar de su predicación futura, no sea que tal vez cuando separados pudieran variar en algún particular en las afirmaciones que harían a aquellos que invitarían a creer en Cristo. Los apóstoles, estando todos juntos y siendo llenos con el Espíritu Santo, compusieron, como hemos dicho, este breve formulario de su futura predicación, cada uno contribuyendo sus propias frases a un resumen común, y ordenaron que la regla así realizada fuera dada a aquellos que creen. Una frase, una leyenda muy bonita, y todavía en el siglo VII le agregan más y nos dicen quién dijo cada frase. Pedro, obviamente, porque dijo la primera, porque es Pedro, ¿no? Ya sabemos que es el Papa y toda la cosa. No. ¿Me explico? Y luego fue Andrés, y luego fue Juan, y así sucesivamente, cada uno se fue levantando y se fue yendo. Yo dije, ¿quién escribió todo? Eso se pasa, ¿no? Pero es muy especial eso, hermanos. Es muy especial ver que la iglesia desde los primeros siglos tenía la idea de que los apóstoles han dejado una regla de fe. ¿Vale? No fue así, obviamente, como les dijo, no hay ningún registro escrito, no hay registro histórico, es casi imposible que haya sido. Digo casi porque pues siempre está el 1% de probabilidades, ¿no? Entonces, de que pudiera ser, ¿no? Ya cuando estemos en el reino, le preguntamos a los apóstoles, les decimos, ¿cómo estuvo? No, o sea, a ver, padre, Pedro, ¿fuiste tú el primero o no? ¿No? Es muy poco probable que los apóstoles hayan realizado algo parecido. Su contenido esencial lo encontramos ya en las Escrituras, como lo hemos explicado anteriormente, ¿se acuerdan los textos que ya vimos? Y a la vez existen testimonios antiquísimos del uso de fórmulas o reglas doctrinales para identificar a los creyentes verdaderos de los falsos. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que vive del 38 después de Cristo al 110 después de Cristo, escribe en su carta a los Tralianos, capítulo 9, versos 1 al 2, lo siguiente. Escuche bien, estamos hablando del siglo II, año 107, 108, porque fue por allí antes que muriera Ignacio de Antioquía. Escuche bien. Tapaos pues los oídos cuando alguien venga a hablaros fuera de Jesucristo, que desciende del linaje de David y es hijo de María, que nació verdaderamente y comió y bebió, fue verdaderamente perseguido bajo Poncio Pilato, fue verdaderamente crucificado y murió a la vista de los moradores del cielo, de la tierra y del infierno, el cual además resucitó verdaderamente de entre los muertos, resucitándole su propio Padre, y a semejanza suya, también a nosotros que creemos en Él, nos resucitará del mismo modo su Padre, en Jesucristo digo, fuera del cual no tenemos el verdadero vivir. Aquí encontramos una regla de fe por medio de la cual habrían de distinguirse los verdaderos creyentes de los docetistas. ¿Sabes quién eran los docetistas? Algunos, pero los docetistas se refiere a una palabra griega que significa apariencia. Los docetistas, decían que Cristo no había sido humano verdaderamente y que no había comido, no había bebido verdaderamente. Por eso, usted escuchó mucho la palabra ¿qué? Verdaderamente. Y colocado en la naturaleza humana de Jesús. Comió y bebió verdaderamente, murió verdaderamente, fue resucitado verdaderamente. Lo corporal en Jesús, su naturaleza humana, verdaderamente era propio de Jesús. Estos personajes, no se crea, todavía existen hasta hoy. ¿Cómo así? ¿Dónde están para acabar con ellos? Bueno, usted los ha escuchado, o hace mucho tiempo los escuchaba que llegaban a su puerta y le tocaban así. Y usted se escondía. ¿Se acuerda? Porque usted les tenía miedo, ¿verdad? Esas cosas, hermano. Entonces, no, estas personas, efectivamente. Y no les digo hermanos porque no son hermanos. Pero ellos creen que Jesús no resucitó corporalmente. Creen que su resurrección fue espiritual. ¿Sale? No quiero que usted se confunda. Nosotros los presbiterianos, reformados y los cristianos ortodoxos y buena onda,
creemos que Jesús resucitó corporalmente. ¿Y entonces cómo atravesaba paredes, pastor? No, nunca dice que atravesaba paredes, para empezar. La Escritura dice, poniéndose en medio de ellos, sin darse cuenta los discípulos. Ellos estaban metidos en sus rollos, ahí todos estresados, preocupados, y nos van a matar, ahora sí, que no sé qué. Ahí está. ¿O alguna vez vieron Gasparín? La película de Casper, ¿no? Cuando los tíos de Casper están comiendo, ¿qué pasaba con la comida? Todo se caía, ¿verdad? ¿Y Jesús qué le dice a los discípulos? Denme qué. ¿Tienen algo de comer aquí? Híjole, aquí sobró tantito pescado, Señor. ¿Cómo ves? Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Se lo come, se cayó el pescado. Es un ser como nosotros. Hasta le dice a Tomás, ¿qué le dice? Chale, entrale, mira, mete tu mano. No, pero es de esas veces que los papás se ponen tercos, hermano. Que el niño, no, hazlo ya. ¿No? ¿Cómo se llama? Tomás, mete su mano, hermano. Tomás pone su dedo. La tradición así lo marca, incluso se le pinta así, acercándose y poniendo. ¿Se acuerda de esas pinturas que hay? Lo hizo. Y entonces Tomás se inclina y le dice, Señor mío y Dios mío. Pues porque ves, creíste, bienaventurados. Y este es como un guiño a nosotros, como que estamos en la película y entonces Jesús está hablando con Tomás, tú me crees porque creíste. Y entonces Jesús voltea a la cámara y dice, bienaventurados todos aquellos, ¿no?, que no vieron y creen. Ese es un guiño para usted, es un guiño para el siglo XXI. Jesús le está hablando allí directamente, está diciendo, ustedes son bienaventurados, son dichosos, porque no vieron y creyeron, le creyeron a Cristo, le creyeron a la palabra, ¿no? Bueno, ahora bien, entonces, este credo de Ignacio tiene esa referencia, pero hay otro padre que se llama Tertuliano. No es porque le gustaran mucho las tertulias, hermanos, si le pusieron. Vivió del 160 al 220 y escribe en su De Prescriptione Hereticum, las prescripciones contra los herejes, capítulo 13, una fórmula o regla de fe de la siguiente manera. Fíjense bien, dice, hay un único Dios y que Él no es otro que el creador del mundo, quien produjo las cosas de la nada a través de su propia palabra que fue enviada. Creó todas las cosas, visibles e invisibles, diríamos, ¿no? Que esa palabra es llamada su Hijo y bajo el nombre de Dios fue visto en diversas maneras por los patriarcas. Ahí está hablando de las teofanías del Antiguo Testamento. Escuchada en todo tiempo en los profetas y por último traída abajo por el Espíritu y poder del Padre en la Virgen María, que fue hecho carne en su vientre. Y habiendo nacido de ella, fue conocido como Jesucristo. Desde entonces predicó la nueva ley y la nueva promesa del reino de los cielos, haciendo milagros. Habiendo sido crucificado, se levantó otra vez al tercer día, habiendo ascendido a los cielos, se sentó a la mano derecha del Padre, envió en lugar de sí mismo el poder del Espíritu Santo, para dirigir así a los que creen. Vendrá con gloria para tomar a sus santos al gozo de la vida eterna y de las promesas celestiales, y para condenar a los malvados al fuego eterno, después de que la resurrección de ambas clases haya ocurrido junto con la restauración de su carne. Usted va a resucitar con este cuerpo con el que se va a morir. ¿Sale? Dice, ¿qué pasó, pastor? ¿No? ¿Qué pasó? ¿No? Esta cochinada no la quiero, pastor, ¿no? Pero sí. Ahora, ¿qué es lo que va a tener usted? Toda una eternidad para ir al gimnasio, toda una eternidad para hacer cosas maravillosas, escalar montañas y ponerse bien así, bien poderoso o poderosa, ¿no?
Lo va a poder hacer, hermano. Escuchar toda esa música que no escuchó, aprender los idiomas que no aprendió. ¿Qué idioma le gustaría hablar? El español bien, pastor, por lo menos, ¿no? Con eso me conformo, ya. Es importante notar que los elementos esenciales de lo que posteriormente será llamado el credo apostólico ya existen en estas antiguas fórmulas, ¿se dio cuenta? Ya vimos a Tertuliano del año 200, ya vimos a el bueno de Ignacio de Antioquía del año 100, y hay muchos más, nada más que no le voy a poner aquí todos, hermano. Existen otros testimonios que apuntan a la antigüedad de la doctrina del credo apostólico y que, si bien, como testifica Rufino, hay adiciones propias de las luchas regionales contra doctrinas heréticas, como lo que vimos con Ignacio, el cristianismo se expresaba claramente en las afirmaciones del llamado credo apostólico. Se le llama apostólico porque, aunque no lo hayan escrito los apóstoles, sí refleja la enseñanza que ellos nos legaron y la fe que está en el corazón de la iglesia desde su mero comienzo. De hecho, ¿sabe algo? Y aquí este es un dato que no está aquí, pero que es muy interesante. El credo apostólico no ha sido declarado o aceptado por ningún concilio. ¿Sí? No es como el credo niceno. El credo niceno lo declaró el concilio de Nicea, pero el credo apostólico ninguno. ¿Sabe quién lo usaba? Y ahí nosotros, Roma, la iglesia de Roma utilizaba Clemente Romano, Gregorio Magno, etcétera, etcétera, todos estos grandes obispos de Roma, que es lo que hoy conocemos como el Papa. Ellos utilizaban eso y se popularizó por ellos. ¿Me explico? Y todas las iglesias utilizaban ese también. De tal grado que el credo niceno sí ha visto que se parece mucho al credo apostólico. Nada más que le agregan algunas frasecitas y le agregan ese espacio gigantesco acerca de Cristo Jesús, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Todo eso no está en el apostólico. Pero el apostólico fue la base. O sea, para el 325 ya existía el credo apostólico. ¿Sale? ¿En la iglesia católica maneja también el credo? Sí, pero comúnmente lo utilizan más el niceno. Sí. La forma actual del credo apostólico se desarrolló gradualmente y aparece como texto terminado antes de comenzar el siglo VI con Cesario de Arles. ¿Por qué? Parece que la última frase que se agregó fue esta del descenso de Cristo a los infiernos. ¿Por qué? Porque había mucha disputa en la iglesia acerca de esa frasecita. Su formato inicial puede rastrearse hasta la segunda mitad del siglo II. Su memorización siempre fue parte esencial de la transmisión de la fe, de tal forma que la unidad se manifiesta en la declaración de estas doctrinas como parte de la herencia cristiana. Así, todo creyente a lo largo de los siglos confiesa las mismas afirmaciones esenciales sobre la fe. Cuando me tocaba oficiar la Santa Cena en mi iglesia, yo les decía, hermanos, vamos a declarar nuestra fe, vamos a confesar nuestra fe. No les decía, vamos a repetir el credo apostólico, porque ese es. No lo repites, declaras, confiesas, anuncias, proclamas tu fe. Eso es lo que estás haciendo. Pero les decía, quiero que recuerden una cosa, que esto que ustedes están repitiendo ahorita es lo mismo que repitieron los cristianos en el siglo I. Lo mismo que repitieron en el 2, en el 3, en el 4, en el 500, en el 600, en el 700 después de Cristo, en 1200 después de Cristo, en 1500 después de Cristo, en 1900, cuando ustedes todavía no existían en el pensamiento siquiera. Y ahora, 2023, porque ahí estábamos en esa época. Hoy también. Y tú te unes a la declaración de la iglesia a lo largo de los siglos. Según Johannes Quasten, desde el tiempo de los apóstoles fue costumbre de la iglesia exigir antes del bautismo una profesión explícita de la fe sobre las doctrinas esenciales de Jesucristo.
Los candidatos debían aprender de memoria una fórmula determinada y tenían que recitarla en voz alta delante de la asamblea. Por eso hacemos eso de que los catecúmenos pasan y repiten el credo delante de toda la iglesia. ¿Cuál es la fe que ustedes sostienen? Creo en Dios Padre Todopoderoso. Pero eso es lo que hacían los primeros cristianos también. Claro, empezaron con la frase, Jesús es el Señor, ¿no? Y quizá le fueron agregando, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y de ahí se fueron desarrollando las ideas. Así, los creyentes profesaban su lealtad a Dios públicamente ante otros creyentes y a la vez daban testimonio claro y directo ante una cultura lejos de Dios que debían arrepentirse y creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así se separaban del mundo para unirse a Cristo y a su iglesia. Y así formaban parte de aquellos que se identificaban con Cristo, los cristianos. Cristiano quiere decir ungidito, ¿no? Un pequeño ungido, uno que es de Cristo, ¿sale? Por eso se burlaban de nosotros así en la Biblia, decía, ese fue el primer lugar en que los llamaron cristianos, ¿no? Los ungiditos, ¿no? Los cristianitos. Pero después dijimos, sí somos, ¿no? No me ofende, ¿no? Es la mejor forma de quitar la burla, ¿no? Me la apropio y digo, es cierto, soy cristiano, eso es lo que soy. Soy creyente en Cristo. La fe de la iglesia se ha ido refinando a lo largo de 2 milenios y sin embargo permanece una sola y podemos identificarla ahora y en el siglo I, porque es una fe viva que va madurando con el tiempo, refinando sus conceptos e incluso corrigiendo posturas, pero siempre apegada a la verdad que le ha sido revelada y que jamás podrá abandonar. Por ejemplo, este descenso de Cristo a los infiernos. ¿Sabe qué dice la teología reformada acerca de esta frase? O bueno, la Iglesia Católica dice que Cristo literalmente descendió su alma al infierno y le proclamó a los espíritus encarcelados su victoria, ¿no? Les dijo, les gané y se va, ¿no? Eso es lo que dice la Iglesia Católica, ¿no? Hay otra posición que es la de algunas iglesias dispensacionalistas que afirman que Cristo desciende a los infiernos y se lleva las almas que estaban en el limbus patrum. Esto también en algunos sectores de la Iglesia Católica. Es decir, había santos que no se habían ido al cielo y que estaban esperando hasta que Cristo nos salvara. ¿Y qué dice la Iglesia Reformada? ¿Qué dicen los presbiterianos, los calvinistas? Los calvinistas decimos que el sufrimiento del infierno lo vivió Cristo en la cruz y todo su sufrimiento que experimentó en ese momento. ¿Se acuerda cuando el cielo se pone oscuro en la hora de la crucifixión? Y cuando Cristo declara, Dios mío, ¿qué? Ese es el infierno. Ese fue el infierno de Cristo. El que siempre había escuchado de su Padre. ¿Se acuerda todas las veces que el Padre le habló a su Hijo en la tierra? ¿Vale? Tranquila, hermano, no se preocupe. Usted puede, ahí está. Es que habla de descender. Sí, pero ahorita le explicamos. Cuando el Padre habla acerca del Hijo en el Nuevo Testamento, son 2 ocasiones nada más. En su bautizo y en la transfiguración, ¿se acuerda? ¿Y qué es lo que dice acerca de Jesús? Luego tomo eso como ejemplo para los papás. Todas las veces que le habló el padre a su hijo, era para decirle que ¿qué? Qué fuerte, ¿no? Como padres, ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos que los amamos? Ah, pastor, ya estoy viejo, ¿qué le voy a andar diciendo a mi hijo? ¿No? Me va a mandar por un tubo, ¿no? Pues no importa. Imagínese ese que lo único que escuchaba de su padre es que lo amaba, siendo abandonado por su padre. Eso es el infierno. El infierno es la total separación del amor y la bondad de Dios. Pastor, ¿usted cree que es un lugar? Sí. Pero también es un estado y primordialmente es un estado. Es una forma de vivir sin el amor de Dios.
¿Se imagina vivir eso? Sin el amor de Dios y únicamente con la ira de Dios, porque no vas a estar sin Dios en el infierno, ¿eh? Dios también va a estar allí, pero en su ira, en su justicia. Es terrible, hermano. Por eso nos albergamos, nos refugiamos en Cristo, porque Él descendió al infierno por nosotros. Dios nos tiene, y vamos a terminar con esto, y permítame decirlo así una vez más, acorralados por todos lados, porque su revelación en la creación testifica su poder y autoridad sobre todos nosotros. Su revelación en Jesucristo nos ha dejado sin excusa, ya que Dios mismo se hizo hombre. No siempre estamos diciendo eso. Que venga Dios y viva lo que vivimos nosotros. Ya lo hizo, a ver, ¿qué más? Estamos siempre, ¿no? Y su revelación escrita nos confronta diciendo, ¿qué harás con Jesús llamado el Cristo? Su triple revelación nos exige someternos, pero la humanidad sigue rebelándose y prefieren negar las normas de Dios para la creación, sacar a Cristo de la ecuación y reducir las Escrituras a un mero libro histórico o lleno de errores. No así los cristianos, aquellos que han sido tocados por la gracia y la misericordia de Dios, porque ellos se han dado cuenta de su pecado y maldad y desde hace 2000 años profesan públicamente su lealtad a este soberano Señor. El credo apostólico es un testimonio sencillo y firme ante un mundo cambiante y lleno de dudas de que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están gobernando y restaurando su creación, y que debemos unirnos a su proyecto de restauración mundial para que el reino de Dios sea visible en este mundo. Amados hermanos, pues esto es lo que yo puedo mencionarles, ¿no? Respecto al credo apostólico, no sé si vamos a tener un momento de preguntas o ahí muere. Ay, sí. Sí, no sé. Bueno, ustedes díganme. Sí, como ustedes me digan. Gracias. Ok. No sé. Pero si quiere algunas, a lo mejor algunas, y vemos esa posibilidad también, ¿no? Claro. Porque luego salen más preguntas, ¿no? ¿Alguna preguntita, hermanos? ¿Duda? Bueno, resulta que el descenso de Cristo a los infiernos, la posición reformada es que, y que creo yo también, es que el sufrimiento de Cristo en la cruz expresa ese infierno. ¿Por qué? Porque el descenso de Cristo de los infiernos implicaría que sus dos naturalezas descendieron al infierno. No podemos separar a las dos naturalezas. 2. La visión bíblica nos habla de que Cristo no era merecedor del infierno en este sentido de culpa por el pecado propio, sino que estaba en lugar de otros, ¿no? Y el infierno que él recibe es precisamente todo ese sufrimiento de manera infinita en la cruz. El que sufrió en la cruz era Dios mismo. Y lo expresa Anselmo de Canterbury en su escrito, ¿Por qué Dios se hizo hombre? Y dice, la ofensa contra Dios era una ofensa infinita, porque es contra un Dios infinito. Solamente podía ser pagada por Dios que es infinito, porque jamás hubiéramos podido pagar la deuda, ¿no? Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo no es mencionado bueno, sí es mencionado, pero no se desarrolla más? Porque en el momento en el que se está hablando del credo apostólico, el centro no es el Espíritu. Las mayores herejías se dieron con respecto a Cristo Jesús. El Espíritu casi no fue, no hubo herejías acerca del Espíritu más que las de los neumatómacos, que son los que se oponen al Espíritu o los que luchan contra el Espíritu. Y entonces,
solamente se agrega en el credo niceno esa frase, pero ni siquiera en Nicea. Se agrega en el 381 de Constantinopla, esa frase. Por eso nuestro credo niceno se llama niceno constantinopolitano. Nada más que le decimos niceno porque imagínense ahí el trabalenguas, ¿no? El rey de Constantinopla se quiere desconstantinopolizar y allí vamos a estar. Entonces, por esa situación, ¿no? La discusión acerca del Espíritu con los macedonianos surge hasta posterior de la discusión del Hijo. Pero aquí el asunto fue que el Padre es Dios. Ahí no hubo ninguna duda. Pero con el Hijo ahí había dudas. Pero en el momento en el que el Hijo es declarado Dios, porque creemos que la Escritura nos manifiesta eso, el Espíritu Santo se sigue casi por consecuencia. O sea, no hubo mucha discusión ya, ¿no? Fue más rápido, ¿no? En cambio, el 325, de ahí para adelante hasta el 381, todavía fue más discusión acerca del Hijo. Sí. Ok, bueno. Sí, sí, sí. O sea, ¿qué se refería sobre lo que hizo de, en teoría, institucionalizar la religión? ¿A eso se refería como a la mentira? Sí. ¿O a qué? Sí. ¿Por qué? Sí, hay mucha gente que cree que lo que sucedió con Constantino es que él inventó el cristianismo. A eso me refería, que él inventa el cristianismo. Lo que sucede con Constantino es que él, creo yo, que hace una muy buena aportación a la iglesia. ¿Cómo? Pues lo que hace es propiciar una estructura que pudiera permitir que todos los cristianos se unieran. Porque la estructura eclesiástica ya existía, pero el obispo de Roma y el obispo de Alejandría y el obispo de Jerusalén y el obispo de... cada uno decía que ellos eran los jefes, ¿no? Entonces, lo que hizo Constantino fue decir, miren, no nos vamos a meter en ese tema, pero vamos a juntarnos todos y vamos a hacer un concilio. Y ahí se establece el canon, se establece el credo, se establece cuál va a ser la fe y cuál va a ser la regla de fe. Entonces eso es muy importante. En el desarrollo histórico de la iglesia cristiana era importantísimo que algo así sucediera. ¿Qué fue lo que pasó después? Que Roma acaba teniendo hegemonía. ¿Por qué? No fue porque Constantino allí hiciera algo para que Roma fuera, no. El obispo de Alejandría desapareció por las conquistas musulmanas, el obispo de Jerusalén desapareció por las conquistas musulmanas, y así los otros obispos, que eran los más antiguos, fueron desapareciendo, y solo quedó el obispo de Roma, ¿no? Entonces, pero aparte, pues después algunos obispos de Roma pues hicieron sus trampas, ¿no? Pero cuando hablamos del 325, esa no es la Iglesia Católica Romana, esa es la Iglesia Católica en el sentido evangélico, cristiano todavía, que está completamente fiel al evangelio, ¿no? Ahí todavía no hay imágenes, todavía no hay estos temas, eso se acerca hasta más, un posterior, 200 años después empiezan a meterse imágenes, ¿no? Entonces ese es el tema. La iglesia comienza mucho antes, pero su organización como infraestructura ya completamente organizada es más del 325 en adelante, ¿no? Va por ahí. Sí, pastor. Sí, pastor, referente a la pregunta que hacía la hermana respecto a los infiernos, usted comenta que tiene una postura al respecto. Ajá. Sin embargo, ¿cómo podemos entonces explicar lo que dice Primera de Pedro 3 bueno, en el versículo 18 en adelante? Sí. No sé. Ya acabó. No, sí, efectivamente, Calvino también sustenta y habla eso y explica. Recordemos que la posición que sostengo es la misma que Calvino y es la misma que la Iglesia Reformada en general. Vamos a los catecismos. El Catecismo de Heidelberg, por ejemplo, lo explica así. Catecismo de Ginebra lo explica así. Catecismo de Westminster explica así. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que hay una como relación directa entre nosotros, ¿no? Segundo, esta cuestión de los espíritus encarcelados de Primera de Pedro, creo que es esa porción, ¿no? Creo yo, porque lo que nos dice el texto es que lo que sucedió fue que Cristo fue
y predicó en Noé. Esto es muy interesante porque es una explicación que se da a partir de las tipologías o las teofanías que había anteriormente, ¿no? Pero en este caso las tipologías. Noé se convierte en un tipo de Cristo. Dice el apóstol que habla del Espíritu de Cristo que estaba en Noé. Y en él fue a predicar a los espíritus encarcelados, que es precisamente toda esta época del diluvio, en el que Cristo con su palabra estaba proclamándoles con el diluvio y toda esta dinámica que no iba a ocurrir tal cosa como su gobierno sobre el mundo, ¿no? Que quien iba a reinar, quien reina sobre todas las cosas es Cristo Jesús, ¿no? Esa sería una explicación. Hay otros que sí lo explican como Él desciende a los infiernos y les predica a los espíritus encarcelados. Tendríamos que ver bien cómo se refiere, porque lo que está citando ahí Pedro es el libro de Enoc, acerca de los espíritus encarcelados y todo esto. El libro de Enoc no es canónico, no es inspirado, pero sí tiene que ver con una interpretación que había en la época de Pedro. Y Pedro lo que está haciendo es tomar esa interpretación y ponerla bajo Cristo, ¿no? Y decir, cualquier cosa sobre la que tú creas que hay poder en este mundo, Cristo está por encima de ello, ¿no? Entonces creo que es algo que tendríamos que analizar, pero exegéticamente creo que nos lleva a este anuncio tipológico que encontramos en Noé, y varios comentaristas se inclinan por ese lado. Sí. Ok, hermanos, ¿alguien más? Si no, pues esta pregunta estuvo buena. ¿Sí? Bueno, todas estuvieron buenas, pero esta también, ¿no? Esta puso a temblar los cimientos, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejar el tiempo para mis hermanos. Muchas gracias.